Hola pillines, bienvenidos a un nuevo video de Nixon Datos. El día de hoy veremos algunos inventos que cambiaron el mundo, así que pónganse cómodos y empecemos. Número 1. La rueda. Es considerada como una de las maravillas de la ingeniería y uno de los inventos más influyentes que sostuvieron el florecimiento de la civilización. La rueda más conocida es de Mesopotamia alrededor del año 3500 a.C. y se cree que fue usada para mover cargas pesadas con mayor rapidez y practicidad. Las primeras ruedas de transporte eran de madera y presentaban un orificio en la mitad, donde se insertaba un eje para ejercer movimiento dentro de la misma. Un paso muy destacable dentro de la rueda fue la incorporación de radios, que son barras rígidas que unen la región perimetral de la rueda con su centro. Los radios hicieron que las ruedas fueran más ligeras y que se usen menos material para su elaboración. Esta invención atribuida a los egipcios hizo que aumentaran la velocidad de los vehículos de transporte. La llegada del hierro y el bronce también fue un elemento muy destacable. La mejora fue realizar un borde de metal, el cual impedía el rápido desgaste de la madera. La evolución de la rueda trajo consigo los primeros vehículos que fabricaron los agrícolas. Estos facilitaban labores del campo y el transporte de material. Al finales del siglo XIX se crearon los primeros neumáticos. Estos están cubiertos de caucho y tienen más adherencia a los pavimentos. Número 2. El fuego. Aunque se trata de un fenómeno natural, su descubrimiento y manejo marcó una revolución en la historia de la humanidad. Se dice que este notable hallazgo ocurrió por el Homo erectus hace 1600 años, durante la Edad de Piedra temprana, y se piensa que fue utilizada para iluminar y calentar. Además se cree que fue gracias a la caída de un rayo que el hombre se dio cuenta de la existencia del fuego, pero este tenía un gran inconveniente, y debían estar pendientes de que no se apagase, ya que todavía no conocían cómo crear el fuego. Según los investigadores, fue el Hornos erectus quien empezó a dominar el fuego. Según teorías, la creación de este pudo haberse realizado de dos formas. La primera por el frotamiento entre dos objetos, haciendo que el calor obtenido produzca la ignición. La segunda por percusión golpeando, por ejemplo, dos piedras de pedernal de las cuales saltaban chispas, y de esta manera empezaron a crear el fuego. Número 3. Los clavos. La historia conocida de los clavos se remonta a la época romana y alrededor del año 3400 a.C. en Egipto, en donde se encontraron clavos de bronce. Según teorías, los primeros fueron fabricados de hueso y eran empleados para inmovilizar a presos en cruces de madera como una forma de tortura. Los fenicios, egipcios y griegos utilizaban los clavos y hasta tornillos para fijar a sus muertos y evitar así su regreso a la vida. En conclusión, los clavos surgieron ante una necesidad del hombre de ir mejorando su calidad de vida, y hasta el día de hoy no existe evidencia cierta sobre su origen. Número 4. El engranaje. El principio de este invento fue la rueda dentada de Arquímedes, diseñada en el siglo II a.C., y fue hasta el siglo XVI que Leonardo da Vinci retoma esta base para crear varias ruedas dentadas que en conjunto forman el engranaje, un mecanismo para generar movimientos de herramientas grandes y complejas, lo que después llamarían máquinas. Gracias a este sistema, muchos inventos surgieron con el tiempo, y actualmente muchas máquinas funcionan basándose en el engranaje. Número 5. La electricidad y la bombilla incandescente. Aunque la electricidad fue un fenómeno que siempre había estado presente, fue hasta 1831 que el científico británico Michael Faraday descubrió los principios básicos de la generación de electricidad. El reto fue poder generar el fenómeno de manera natural y poder controlarlo. El siguiente paso fue el que lograron Edison y Swan al patentar la primera bombilla en 1879 y en 1880 un artefacto que lograba mantener iluminada un área determinada. Gracias a la unión de estos dos inventos, la humanidad logró lo inimaginable y actualmente sin electricidad no seríamos capaces de realizar las mayores actividades diarias. Número 6. La máquina de vapor. No se sabe realmente quién fue el inventor de la máquina de vapor, uno de los avances tecnológicos más importantes de la historia. La máquina de vapor surgió de la necesidad de dar solución a la difícil extracción del agua que inundaba las minas de carbón en Inglaterra. El funcionamiento de la máquina de vapor de Thomas Savery se basaba en un sistema que permitía bombear el agua de una mina utilizando la fuerza del vapor. Por esta razón se le dio el nombre de la amiga del minero. No obstante, esta máquina de vapor tenía una gran limitación, ya que representaba un riesgo de explosión. 14 años más tarde su amigo Thomas Newcomb inventó una máquina basándose en la de su amigo. Esta utilizaba el vapor a menos presión. De esta manera, Newcomb
creó una máquina capaz de utilizar el vapor del agua para mover un pistón hacia adelante. Sería la presión del aire la que permitiría forzar dicho pistón hacia atrás. Este movimiento del pistón fue utilizado para accionar tanto bombas de agua como otros tipos de sistemas. Thomas Avery patentó la primera máquina de vapor en 1698. El principio básico de esta máquina sentó las bases para innovaciones como los motores de combustión interna y las turbinas a reacción, lo que provocó la aparición de automóviles y aviones durante el siglo XX. Número 7. La imprenta. Desarrollada alrededor de 1440 en Mainz, Alemania, la máquina de Johannes Gutenberg mejoró las prensas que lo antecedieron y con ello consiguió imprimir documentos con mayor rapidez y precisión. El mérito de Gutenberg fue perfeccionar las técnicas de impresión existentes fundiendo el metal de cada una de las letras del alfabeto por separado e ideando un sistema para ponerlas a una a continuación de la otra y sujetarlas. De esta forma se podían componer más rápido las páginas y reutilizar los moldes para componer otras páginas. Para reproducir los dibujos se seguía utilizando la silografía y posteriormente se pintaban a mano. Gutenberg residió en Estrasburgo, donde posteriormente formó una sociedad con Hans Riffe en 1434 para desarrollar lo que se cree que fue el inicio de la imprenta. Luego en Magnusia se asoció con Johann Fast, el cual le concedió un préstamo para desarrollar su invento, fruto del cual en 1449 se publicó el Missal de Constanza, considerado como el primer libro impreso. Algunos estudios actuales ponen en duda la fecha e incluso la autoría de esta obra, considerando que se imprimió más tarde después de la muerte de Gutenberg. Número 8. El telégrafo. Desarrollado alrededor de 1830 y 1840 por Samuel Morse y otros inventores, este invento revolucionó la comunicación a larga distancia y sentó las bases principales para las comodidades modernas como los teléfonos, y algunos estudios argumentan que hasta las codificaciones para el Internet. El telégrafo es un aparato o dispositivo que emplea señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados, como el código Morse, mediante líneas inalámbricas o comunicaciones de radio. El 24 de mayo de 1844, después de que la línea fuera terminada, Morse hizo la primera demostración pública de su telégrafo enviando un mensaje de la Cámara de la Corte Suprema en el Capitolio de Estados Unidos en Washington para el ferrocarril de VO en Baltimore. La primera frase transmitida por esta instalación fue "What hath God brought?", que se traduce como "¿Qué nos ha traído Dios?", cita que pertenece al Antiguo Testamento. El telégrafo de Morse Bay se difundió rápidamente en las 2 décadas siguientes, facilitando la comunicación a larga distancia. Número 9. La televisión. Su invención fue obra de varios creadores, entre ellos Vladimir Sorokin y Philo Taylor, quienes trabajaban en su desarrollo sin saber que otros hacían lo mismo. En 1884, Paul Gottlieb creó y patentó el primer televisor, al que llamó Sistema de Televisión Electromagnético. Este invento se presentó como la opción de llevar la educación a lugares lejanos y de forma simultánea. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Logie Baird logró sincronizar 2 discos de Nipkow unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y otro como receptor. Transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. La experiencia se replicó ante el Royal Institution de Londres en 1926. Y en 1927 John logró transmitir la misma imagen a lo largo de 438 millas usando un cable telefónico. En 1928 volvió a hacerlo, esta vez desde Londres a Nueva York, a través de las ondas hertzianas. Número 10. La computadora. Aunque no hay un solo inventor de la computadora moderna, el principio fue propuesto por Alan Turing en su artículo de Fundamentos de 1936, con el cual se pretende hacer miles de opciones de deducciones lógicas de forma inmediata. La computadora es una máquina electrónica digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada, obteniendo convenientemente información que posteriormente se envía a las unidades de salida. Esta máquina está constituida por 2 partes esenciales: el hardware, que es la estructura física, y el software, que es su parte intangible, es decir, los programas. Con el tiempo, varias personas han aportado para la mejora de este invento, lo cual ha llevado a la humanidad a otro nivel, pasando de una gran máquina a un dispositivo mucho más reducido que es capaz de realizar las mismas funciones. Número 11. El Internet. Una tecnología tan compleja como Internet
fue producto del trabajo de diferentes científicos, programadores e ingenieros, cuyas innovaciones y descubrimientos se fusionaron para convertirse en el Internet que conocemos. Ada Lovelace, matemática y escritora del siglo XIX, inventó el primer algoritmo capaz de ser procesado por una máquina y fue pionera en programar y abrir un camino hacia la digitalización de la información. A principios de la década de 1900, Nikola Tesla trabajó con la idea de un sistema inalámbrico mundial, y pensadores visionarios como Paul Otlet y Vannevar Bush concibieron sistemas de almacenamiento mecanizados en las décadas de 1930 y 1940. Los primeros esquemas prácticos para Internet llegaron en la década de 1960, cuando J.C.R. Licklider popularizó la idea de una red intergaláctica de computadoras. Después los informáticos desarrollaron el concepto de conmutación de paquetes. Era un método para transmitir datos electrónicos de manera efectiva que se convertiría en uno de los principales bloques de la construcción de Internet. El primer prototipo viable de Internet llegó a finales de la década de 1960 con la creación de Red de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPANET, que utilizó la conmutación de paquetes para permitir que varias computadoras se comunicasen a través de una sola red. El 29 de octubre de 1969, ARPANET lanzó su primer mensaje, una comunicación nodo a nodo de una computadora a otra. La primera computadora estaba ubicada en un laboratorio de investigación en UCLA y la segunda en Stanford. El mensaje era breve y sencillo: iniciar sesión. La tecnología creció durante la década de 1970 después de que los científicos Robert Kahn y Vinton Cerf desarrollaron el protocolo de control de transmisión y de Internet, o TCP/IP, un modelo de comunicación que establece estándares sobre cómo se puede transmitir los datos entre múltiples redes. Y en enero de 1983, ARPANET adoptó el TCP/IP para que los investigadores crearan la red de redes, que se convirtió en el Internet moderno. Otro dato interesante es que la primera web se inventó en el CERN y fue puesta en línea el 6 de agosto de 1991. El principal padre de la web fue el físico británico Sir Tim Berners-Lee, quien junto a su grupo de trabajadores en el CERN creó un método eficiente con el que los investigadores pudieran transmitir información, contenidos y datos de manera rápida y ordenada. El resultado fue el universo de las WWE, un sistema de acceso que abriría la red de todo el mundo a través de las páginas web. Y hasta aquí hemos llegado, pillines. Díganme qué les pareció este video. No se olviden dejar su like y suscribirse a mi canal. Recuerden que cada semana subo un nuevo video. Soy Nixon Datos. Adiós.